Hola, bienvenidos a la unidad de control neural del movimiento humano. Esta unidad es de crítica importancia para todos los profesionales de la actividad física, en la medida que nos va a dar los elementos necesarios para poder comprender cómo de una manera integrada y con un control basado en el sistema nervioso central, vamos a ajustar todas las condiciones para que nuestro desempeño locomotor sea adecuado. Al término de esta unidad, se espera que el estudiante sea capaz de lograr tres objetivos. Primero, es ser capaz de reconocer los diferentes niveles de control neural de la contracción muscular. En segundo lugar, debe tener capacidad para describir los elementos que van a hacer parte del fenómeno de la contracción muscular. Y en tercer momento, es posible que sea capaz de describir los eventos químicos que ocurren en la célula muscular en el proceso de la contracción, relajación. Bienvenidos. Entonces, para abordar esta unidad es necesario advertir que la actividad coordinada muscular requiere de la integración de múltiples sistemas. Dos particularmente involucrados es el músculo como órgano fundamental final en el cual va a ocurrir la contracción, pero sobre todo debe existir un sistema que sea capaz de coordinar, que sea capaz de elaborar las órdenes en el orden, en la secuencia adecuada para que el movimiento se ejecute correctamente. Y este papel lo juega el sistema nervioso central. El sistema nervioso central, bien saben ustedes, tiene varios niveles. Tiene un nivel encefálico, que es lo que estamos viendo aquí en la imagen, donde tenemos los centros más elaborados, donde podemos dar origen a las órdenes más derivadas, más concretas sobre la tarea física que queremos hacer. Y no tenemos dos escenarios. Un escenario cortical, que es el más reciente en la evolución y en el cual vamos a tener toda la capacidad de hacer una tarea a partir de una orden cerebral específica, y un elemento de filtro de la coordinación muy importante que es el cerebelo, que lo estoy señalando aquí con el cursor. Toda la actividad eléctrica que se va a derivar de este componente encefálico debe transmitirse hasta el resto del organismo, es decir, a los músculos, a través de la médula espinal. Eh, Esa médula espinal es la encargada de conducir todos los impulsos eléctricos, todos los impulsos nerviosos que se derivan desde el encéfalo hasta los diferentes niveles de los diferentes niveles de los segmentos corporales. Es así como esa médula va a tener diferentes segmentos, un segmento cervical, un segundo segmento dorsal, un tercer componente lumbar y finalmente uno sacro, de donde van a salir las diferentes raíces nerviosas que van a ser las que van a conducir el estímulo eléctrico hasta el músculo periférico. Aquí estoy señalando con el cursor la disposición de esos nervios raquídeos. Ok, entonces el punto es que el estímulo eléctrico va a ser fundamental para la actividad muscular. Y un primer momento que debemos hacer para explicar el funcionamiento muscular tiene que ver con la importancia que la célula muscular esté siempre conectada a un sistema nervioso. Es decir, la célula eléctrica, que tiene una particularidad para responder a los estímulos que provienen a través del nervio, mantiene su trofismo, mantiene su vitalidad siempre y cuando esté recibiendo de manera interrumpida o de manera frecuente un estímulo eléctrico. Sabemos entonces que si una fibra muscular
suspende o pierde su conexión al sistema nervioso a través del nervio que lo inerva, pues esa célula va a tener un fenómeno de degeneración. Entonces, primer punto, la célula muscular requiere estar conectada al sistema nervioso, al sistema nervioso. Ese nervio va a ser el encargado de transmitirle un impulso eléctrico que va a alterar el potencial de acción de la célula muscular. Ustedes ven en este esquema cómo un músculo esquelético está recibiendo un estímulo nervioso a través de un nervio motor, y si yo coloco un sensor, coloco un electrodo que me vaya a establecer los cambios, los fenómenos eléctricos al interior de este vientre muscular, es posible que pueda pasar esa información a un osciloscopio, a una pantalla que me va a permitir en un plano cartesiano mirar los cambios eléctricos que ocurren medidos en milivoltios. Es así como si yo tengo un eje horizontal en el cual tengo el tiempo, y aquí tengo, por ejemplo, un trayecto de 10 milisegundos, voy a evidenciar que si en un momento determinado yo aplico un estímulo eléctrico, estando la membrana con una polaridad, una estabilidad de membrana con un potencial de aproximadamente menos 80 milivoltios, ese estímulo va a producir un cambio en la carga eléctrica, un potencial de acción que me lo va a elevar a más o menos a más 30, 35 milivoltios, y este fenómeno va a desaparecer rápidamente. Ustedes ven el potencial de acción cómo sube, luego cómo decae, y luego sigue un periodo de latencia. Muy bien. O sea que aquí en la parte superior estamos observando fundamentalmente los cambios eléctricos que ocurren al interior de la célula muscular, pero si yo saco un trazo de los cambios mecánicos que ocurren en ese conjunto de células, en ese músculo en su totalidad, voy a obtener un mecanograma. Ese mecanograma, haciendo uso de un tensiómetro, me va a medir la fuerza que yo genere derivada de la contracción, de la actividad contráctil de estas células musculares, que me va a demostrar cómo hay un incremento en la fuerza que se traduce en una contracción, y luego, después de terminar la contracción, cómo el músculo va recuperando su longitud en el fenómeno de relajación. Entonces, bien, aquí lo que tenemos es el análisis de cómo responde un músculo a los estímulos nerviosos, en el entendido que una estimulación muscular a través del sistema nervioso me va a producir dos escenarios: un escenario eléctrico y un escenario mecánico. Muy bien. Entonces, observen ustedes aquí que cuando analizamos el mecanograma de la contracción, vemos que la aplicación de un solo estímulo, de un estímulo único, me va a producir una tensión que se va a incrementar relativamente rápido, pero antes de que se inicie la contracción, y si yo mido el tiempo que transcurre entre el momento en que aplico el estímulo y el momento en que empieza a aparecer la tensión muscular, aquí hay una banda azul oscura que me representa un momento en el que el músculo todavía no responde, y lo denominamos el periodo de latencia. Luego va a ocurrir una contracción muscular que puede ser en promedio del orden de unos 25 milisegundos, y es importante advertir, lo veremos más adelante, que ese tiempo de contracción puede variar dependiendo del tipo de fibra muscular, advirtiendo que hay fibras que se contraen más rápido que otras, definiéndome dos grandes grupos de fibras: las fibras de contracción lenta y las fibras de contracción rápida. Muy bien, entonces, así las cosas, terminada la contracción, viene el periodo de relajación. El periodo de relajación es netamente más prolongado, tiene una mayor durabilidad, puede ser del orden de unos
de unos 100, 110 milisegundos, que va a representar casi 4 veces o 5 veces el tiempo que el músculo tardó para contraerse. Bien, entonces, ¿cómo es ese esquema neural mediante el cual yo controlo la actividad muscular? Bien, la actividad muscular, vamos a decir que desde el punto de vista nervioso tiene dos niveles, un nivel cortical y un nivel medular. El nivel cortical es aquel en el cual el impulso va a partir del cerebro, va a bajar por las diferentes vías motoras en la médula espinal y ese estímulo va a salir a través de los nervios periféricos para hacer que el músculo se contraiga de acuerdo a la orden que haya generado ese sistema nervioso. Bien, pero es importante saber que el músculo también tiene un nivel de control medular. La médula espinal, haciendo parte del sistema nervioso central, tiene en las células de las astas anteriores, denominadas las motoneuronas alfa, la capacidad de generar, de producir una contracción muscular. Aquí la motoneurona alfa está representada en, con el número 6 y ustedes ven como un estímulo eléctrico que parta de esta motoneurona alfa va a dirigirse hacia el músculo por vía de estos nervios que han sido coloreados en amarillo y que le van a dar a este músculo la orden de contraerse. Ahora bien, también hay otro componente que no es el caso de esta revisión, en el que hay una motricidad para el músculo liso, por ejemplo, el intestino, el esófago, etcétera, el colon. Muy bien, pero centrándonos de nuevo en lo que nos corresponde, ese músculo esquelético entonces va a recibir una información de contracción, una información motriz a través de la motoneurona alfa que se va a localizar en la parte anterior de la médula espinal. Si aquí tenemos un corte transversal de la médula espinal, por ejemplo, en un nivel, qué sé yo, lumbar, vamos a decir que esta motoneurona que está en el asta anterior nos va a enviar el impulso. Bien, pero hay una posibilidad, existe también un circuito mediante el cual yo voy a captar toda la información sensitiva. La información sensitiva es muy importante para yo poder coordinar el movimiento, en el sentido de que esa retroalimentación positiva, sensitiva, perdón, es la que me va a dar información al sistema nervioso acerca de los eventos que están ocurriendo y que está enfrentando ese músculo para poder tomar una actividad coordinada. Por ejemplo, yo tengo sensores de dolor en la piel, sensores de dolor en la piel, que pueden ser de compresión, por ejemplo, como este que estamos representando aquí. Si yo tengo un estímulo doloroso en la planta del pie, ese estímulo sensitivo va a subir mediante este nervio periférico por la fibra sensitiva y se va a dirigir para entrar al sistema nervioso central al asta posterior de la médula espinal. Observen ustedes cómo está llegando esta información aquí por el asta posterior, que está pintada en color violeta y que es un color sensitivo. Pero puedo tener también información, por ejemplo, de mecanorreceptores. Mecanorreceptores que me van a informar sobre el estado de longitud en el que se encuentre el músculo, el tendón, lo veremos más adelante, etc. Entonces, con base en esa información, por ejemplo, si yo un tendón lo someto a una tensión súbita, que no tiene que ser de muy alta intensidad, ese tensor, mediante unos sensores específicos, van a captar ese aumento en la longitud del tendón, ese aumento en la tensión del tendón y van a enviar una información que va a ingresar al sistema nervioso central a través de la rama sensitiva del nervio periférico que le hemos pintado aquí, repito, le hemos coloreado en color violeta y que entra por el asta posterior. Esa información sensitiva va a ir, de hecho, va a ir al sistema nervioso central, a la corteza
donde yo haré la interpretación, por ejemplo, del evento que está pasando. Es decir, supongamos que yo voy a ser consciente que llevo un buen rato, estoy apoyado en el talón y esto me va a informar para que yo probablemente cambie de posición y evite que ese talón continúe siendo comprimido de manera sostenida y pueda evitar la lesión. Pero, y bueno, con base en eso voy a tomar una conducta voluntaria. Es decir, yo decido levantar el pie, decido quitar el talón de la superficie porque más tiempo me puede molestar. Pero hay otro nivel de control neural de la contracción muscular que va a ser del dominio de la médula espinal. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tomo un estímulo sensitivo y periférico, voy a colocar, por ejemplo, que yo eh, piso una tachuela. Entonces, esa información dolorosa va a acceder, va a llegar rápidamente a la asta posterior de la médula espinal, que en este caso sería un nivel lumbar, y antes de que vaya hasta la corteza cerebral, esa información puede ser suficiente para que la motoneurona alfa, que está en el asta anterior y que la hemos señalado aquí con el número 6, envíe un impulso para que ese músculo se contraiga y yo pueda solventar, pueda solucionar ese factor agresor, en este caso, lo que me está causando el dolor. Entonces, el reflejo será rápidamente, antes de que yo sea consciente del asunto, eh, haya una contracción muscular y yo quite el factor agresor. Pero no tiene que ser simplemente o siempre un factor de esa naturaleza. Supongamos que yo tengo una información de mecanorreceptores en los músculos. En el músculo, si yo tengo, por ejemplo, la distensión súbita y moderada de un músculo, eso me va a producir un estiramiento, una elongación de las fibras del músculo y del tendón, donde yo tengo mecanorreceptores. De tal suerte que si yo tomo, por ejemplo, en las prácticas médicas de examen clínico, yo tomo un tendón y simplemente lo golpeo con un martillo, el resultado va a ser que de manera involuntaria va a haber una contracción, va a haber una contracción y esto me va a indicar que toda la vía sensitiva que me está percibiendo la deformidad, que la lleva hasta la asta posterior y que luego envía una respuesta motora a través del asta anterior, del nervio motor y finalmente el músculo se contrae, me da cuenta de la integridad de lo que denominamos el arco reflejo. Un arco reflejo que está comprendido por el músculo, la vía sensitiva, la asta posterior de la médula, la asta anterior de la médula y el nervio motor de este circuito. Entonces, este es un elemento básico para comprender en el sentido que podemos afirmar hasta aquí que la contracción muscular tiene un nivel de coordinación que puede ser del sistema nervioso central cortical o un sistema nervioso central en un nivel medular. Ambos trabajando de manera coordinada para darle una buena coordinación, un buen desempeño motor al sujeto. Un ejemplo que vale la pena aquí mencionar y que nos da una idea de cómo funciona el nivel cortical y el nivel medular es cuando tenemos interrupciones en la comunicación entre el nivel cortical y el nivel medular. El caso al que yo me estoy refiriendo aquí es lo que ocurre en un individuo que ha tenido una lesión en la médula espinal y si es en un nivel, por ejemplo, lumbar, puede dar lugar a una parálisis de los miembros inferiores, es decir, el individuo cursa con una paraplegia y en este caso el paciente, pues los movimientos voluntarios ya no van a pasar a ese segmento inferior del cuerpo, pero si yo estimulo con un martillo, golpeo un tendón en uno de los músculos de miembros inferiores, este paciente va a tener una actividad refleja y unos movimientos que no es posible coordinarlos por el sistema nervioso central y que se denominan clonos. Ahora, es importante tener en cuenta que si
la lesión a la que me refiero va a afectar el nervio en su periferia, voy a asumir, por ejemplo, mostrando con el cursor, de que este nervio es seccionado en este nivel, entonces hacia estos músculos no va a haber ninguna información motora y lo que ocurra en ellos, la información sensitiva, no podrá llegar a la médula espinal justamente por la falta de continuidad de ese nervio motor. En ese caso, el músculo va a quedar definitivamente desconectado del sistema nervioso central, no va a haber una actividad eléctrica de ninguna naturaleza, por lo menos que provenga del sistema nervioso, y entonces es lo que denominamos una parálisis flácida en estos pacientes, es una de las características. Muy bien, aquí esta figura nos muestra cómo se configuran los nervios raquídeos. Con el número 10 estamos señalando un segmento de la médula espinal. Las membranas 9, 10, 12 son las meninges que recubren ese segmento medular. Y he coloreado en amarillo las raíces motoras. Observen ustedes cómo provienen del asta anterior de la médula. Recuerden aquí que esta médula espinal que estoy señalando con el cursor tiene en su interior una sección, una región en forma de H con lo que llamamos los cuernos anteriores pintados en amarillo y los dos cuernos posteriores. Recuerden que lo que estaba pintado en violeta, los cuernos posteriores y las raíces que estamos viendo en la parte posterior son raíces sensitivas, mientras que lo que está en amarillo, aquí tengo las astas anteriores y las raíces motoras. Muy bien. Saliendo entonces de la médula espinal, lo que voy a tener yo es la configuración de un nervio periférico que va a tener todos sus elementos, dos elementos motores y sensitivos necesarios para que ocurra una buena transmisión del impulso hacia el músculo. Cuando nos alejamos ya un poco y tomamos el nervio periférico más distalmente, lo que observamos es que esos nervios, esas proyecciones de las células nerviosas van a configurar el nervio como tal. El citoplasma célula muscular lo hemos pintado aquí en amarillo y lo que es importante mencionar es que ese sistema de conducción de impulsos eléctricos, que son los nervios, van a requerir de estar recubiertos por una membrana de mielina. La mielina es el componente encargado de aislar el nervio de todo lo que está a su alrededor para evitar que ese contacto directo haga que esa electricidad se transmita de una estructura a otra y no se pudiera dar la progresión de la contracción. Entonces, gracias a esta vaina de mielina que ha sido representada aquí con el número 9, con el número 9 y el número 9, 11 y 12 van a corresponder a la capa de mielina, y si ven ustedes aquí representado con el número 5 tenemos el axón. Ahora, la manera como estos nervios están recubiertos por mielina va a variar. Observen ustedes que puede haber un axón con, con una cubierta de mielina para el solo, o podemos tener nervios que van a compartir la vaina de mielina, porque una sola vaina de mielina puede contribuir a que varios nervios estén aislados unos con otros. Lo que va a hacer variar aquí entre una y otra modalidad de nervio es la velocidad a la cual se va a transmitir el impulso nervioso. Teniendo en presente pues que estos nervios que tienen una capa exclusiva para ellos son los que transmiten más rápido el impulso. La velocidad de conducción de un nervio mielínico, como ese que ven ustedes aquí a la izquierda, puede alcanzar una velocidad de unos 400 kilómetros por hora, que es más o menos unos 90 metros por segundo. Los otros nervios que tienen la mielina compartida tienen una velocidad de conducción más lenta. Si nos alejamos un poco más, estamos ya más distales y nos estamos acercando al músculo, vamos a ver entonces la estructura del nervio. Observen ustedes aquí que el citoplasma
de ese axón está representado en amarillo, la cubierta, la membrana celular con el número 12 es anaranjada, pero se ve muy bien representado aquí las capas de mielina que se disponen en forma concéntrica, una capa sobre otra, hasta permitir un muy buen aislamiento de ese axón. De manera saltatoria, es decir, en la longitud del nervio se van disponiendo las uniones entre una y otras capas de mielina, denominándose los nodos de Ranvier. Ok, pero ¿qué me interesa, sobre todo desde el punto de vista del control motor? Aquí ya nos estamos aproximando al músculo mismo. Observen ustedes que este músculo que está representado tiene una conexión a través de unas fibras nerviosas con un nivel medular. Este diagrama específico tiene una estructura muscular que muestra 5 células musculares, 5 fibras musculares. Todas esas fibras musculares están conectadas al menos a un motor, a un nervio motor. Si ustedes observan, hay dos unidades motoras, la unidad motor 1 con un color rojizo y la unidad motora 2 pintado en un color violáceo. Todas ambas fibras de las motoras 1 y 2 van a discurrir, van a transitar a través de un nervio único periférico. Pero observen ustedes que cada motoneurona que está en la asta anterior de la médula, aquí tengo una motoneurona roja y una violácea, ambas son motoneuronas alfa. Ellas van a tener a su cargo unas fibras musculares específicas que no se remontan con las que tiene la motoneurona vecina. Y si ustedes observan aquí, la motoneurona roja tiene a su cargo dos fibras. Pongamos que sea la fibra 2 y que esta sea la fibra 5. Mientras que la motoneurona 2 tiene a su cargo la fibra 1, la 3 y la 4. Entonces, este elemento es muy importante para poder entender la coordinación de la contracción. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que para yo realizar una contracción muscular, debo intercalar la contracción de unas fibras y otras dependiendo de la motoneurona que tengan a cargo. Ya vimos en el fenómeno mecánico de la contracción muscular que una vez la célula muscular se despolariza, el calcio va a unirse a la troponina C y esa troponina C se va a desplazar, se van a enganchar el filamento grueso y delgado, se rompe la ATP y no hay otra opción, esa célula se contrae. Y terminada la contracción, esa célula va a requerir un periodo de relajación para poderse repolarizar y poder llegar a una nueva contracción. O sea, que no existe en la fisiología muscular el concepto de que una fibra se acorta y se quede completamente, y se quede estática y se quede enganchada y se quede generando tensión. En el fenómeno muscular, muy importante, y vuelvo lo repito, las capas de miosina se flexionan una vez y tan pronto se acaba la ATP, esa miosina vuelve a su posición inicial y la célula se relaja y la célula se alarga. Así las cosas, una contracción muscular corresponde necesariamente a una sucesión de contracciones y relajaciones de las fibras. El punto es que en un vientre muscular yo tengo una cantidad enorme de fibras, miles de fibras. Y esas fibras, cada una va a estar conectada a una motoneurona. Como lo vemos en este diagrama, unas fibras musculares van a estar dependiendo de una motoneurona y otras dependiendo de una segunda motoneurona. Entonces, bien, si yo aquí tengo el ejemplo solamente de dos motoneuronas, la motoneurona 1 y 2, y si yo fuera a explicar la contracción, vamos a decir que si yo hago un primer paso de la contracción muscular y la motoneurona roja manda el estímulo a través del nervio
y este llega a las fibras, esas fibras se van a contraer y va a durar una fracción de segundo. Y esas fibras van a estar necesariamente seguidas de una relajación. Pero para que la tensión no se pierda y lo que se ha cortado el músculo no se pierda, cuando esas células entran en relajación, el sistema nervioso central, y de ahí su maravilla, va a tener programado que las fibras que dependen de la motoneurona 2 sean las que vayan a tomar las riendas de la contracción en ese segundo momento. O sea, y así las cosas, si yo tuviera una cámara de alta velocidad y fuera a tomar la fotografía de estas fibras musculares en un proceso contráctil, si yo tomo la primera foto con un clic, voy a observar que, por ejemplo, las fibras 2 y 5, que son las que dependen de la motoneurona roja, son las que están en contracción. Pero en la cámara de alta velocidad, cuando se dispare la segunda foto, que es instantes después, me daría cuenta de que en esa segunda foto las que están contraídas son las motoneuronas 1, 3 y 4, que son las que dependen de la motoneurona violeta. Entonces, bien, aquí está representado la contracción de una manera muy simplista. Obviamente, como mencioné hace un instante, un músculo está compuesto por muchísimas fibras, miles de fibras, y hay muchas motoneuronas que van a controlar la actividad de ese músculo. Ese músculo, dependiendo de la naturaleza de la motoneurona, va a tener más o menor control. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un músculo que se ocupa de tareas que no son muy precisas, burdas, llamémoslas así, pues yo realmente requiero un control que no sea muy detallado de la contracción. Entonces yo voy a colocar un ejemplo, si yo tomo los músculos de la espalda. Son músculos que realizan tareas gruesas como decir, mantener la cabeza, por ejemplo, o el cuerpo erguido en una posición antigravitacional. Realmente esto no requiere de mucha complejidad, es una tarea simple y entonces una motoneurona puede tener a cargo muchas fibras musculares. ¿Ok? Pero si yo voy a comparar esa tarea con otra que requiera más destreza, más precisión, entonces para darle más precisión lo que yo tengo en mi sistema nervioso es que voy a tener un mayor número de motoneuronas para una masa muscular X. Entonces, habrán ustedes visto en su formación el homúnculo cortical. Es una representación gráfica de qué tanta superficie de la corteza cerebral asigno yo para realizar ciertas tareas. Y ustedes recuerdan este esquema, se van a dar cuenta que es un muñeco que tiene una lengua muy grande, que tiene un pulgar muy grande, pero que tiene una espalda y unas nalgas chiquitas y etcétera. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir qué tanto sector de la corteza de motoneuronas de control voy a necesitar para mantener una masa muscular. Dicho así, si yo miro los músculos del pulgar, son músculos que van a tener cada motoneurona relativamente pocas fibras, de tal suerte que utilizando muchas motoneuronas le va a dar una mayor precisión al movimiento. Entonces, es en ese orden de ideas que se va moviendo el control neural del movimiento. Es muy importante mencionar hasta aquí que esa actividad de la fibra muscular, que es intermitente contracción, relajación, va a requerir de una excelente coordinación por parte del sistema nervioso central. Y como lo mencioné tal vez en la parte introductoria, es el desarrollo, es la adecuada estimulación durante los primeros años del sistema nervioso central para que se creen muchos parámetros de contracción, lo que denominamos muchos engramas para el desempeño del aparato locomotor. Es por eso que resulta crítico el tema que desde el punto de vista de control neural del movimiento, para tener individuos que tengan un buen desempeño físico, lo que yo deba buscar es una adecuada o excelente o optimizar el desarrollo del sistema nervioso central con una buena estimulación a través de la actividad física
del ejercicio físico de la población infantil. Muy bien, aquí nos estamos acercando ya a un elemento más distal para comprender la contracción muscular. Estamos en la parte final del nervio. Si ustedes observan aquí, los axones terminales están dibujados, coloreados en color naranja, y observen que aquí yo tengo una figura en la que hay 6 fibras musculares, 6 células musculares, pero me interesa que ustedes retengan cómo se comportan las 3 fibras que están en la parte superior. Las de abajo realmente no se ven porque están en un plano inferior y entonces no me interesa. Lo que ven ustedes en rojo, señalado con el número 8, son simplemente capilares sanguíneos. Y de hecho, aprovecho aquí porque en esta figura se ve muy bien que ustedes ven unas células amarillas representadas con el número 6 que se denominan las células satélite. Estas células satélite se caracterizan porque son células que provienen del origen embrionario mesodérmico del músculo, pero que no participan en la formación de las células musculares que se denominan los miotubos. Esas células quedan latentes, adyacentes, pegadas, adosadas a la membrana celular de la célula muscular, pero cubiertas por lo que denominamos la membrana basal. Okay. Y veremos más adelante la importancia que tienen esas células satélite en el papel de la regeneración de la lesión muscular en otra unidad. Bien. Entonces, volviendo al tema, lo que tengo yo en esta figura son las 3 fibras, células musculares que están en la parte superior. Cada una de ellas va a recibir un axón terminal. Este axón que estoy señalando con el cursor se va a aplicar o va a contactar esta primera célula muscular, esta es la segunda y esta es la tercera. Entonces, lo que vamos a ver es cómo se unen el nervio y la célula muscular para llegar al modelo de lo que denominamos la unión neuromuscular. Si yo tomara una fotografía desde arriba de este sector, yo vería aquí las fibras musculares, fibra 1, fibra 2, fibra 3, y miren cada una de ellas cómo va a recibir este nervio que está aquí dibujado con el color negro y se va a adosar se va a unir con la membrana celular. Lo que debemos saber es que ese nervio, para ser eficiente, debe en primer lugar tener una capa de mielina que ya mencioné, que sea competente y que evite que el impulso eléctrico que se conduce a través de ese nervio se vaya a salir y vaya a entrar en conflicto con estructuras que están al lado. Y debe garantizar que en la parte terminal donde ese axón se pega a la membrana celular haya otra estructura que selle, que impide que salga la electricidad, que se llama las células de Schwann y que aparecen aquí con un color verde. Son unas células aplanadas, pero que tienen unos núcleos muy grandes. Es la manera como se le conocen las células de Schwann. Aquí tenemos una fotomicrografía de una unión neuromuscular. Ven ustedes aquí, subiendo del lado inferior izquierdo, se ven los axones y observen aquí cómo vemos 3 terminaciones nerviosas, 3 uniones neuromusculares en esta figura. Aquí con mayor aproximación vemos en la parte terminal de un axón, es decir, el punto donde va a existir la unión neuromuscular. Ok, vamos todavía más distal y aquí ya tenemos el punto donde termina el nervio motor, donde termina la vaina de mielina. Si ustedes ven aquí, esta vaina de mielina ya tiene un punto de cuello de botella donde terminan todos los elementos y las capas de cobertura de la mielina. Y observen ustedes cómo ese axón que está en amarillo se va a prolongar dividiéndose y haciendo lo que denominan unas prolongaciones digitiformes, como en forma de dedos. Si ustedes observan aquí, voy a mostrar con el cursor en amarillo el trayecto de esta terminación de este axón, y observen aquí cómo estaría por debajo de esta estructura verde, que es la célula de Schwann, que tiene un gran núcleo, estaría cubriendo
el axón terminal. Lo que está aquí en blanco, en la parte inferior, será la membrana celular. Esto donde me estoy recorriendo aquí corresponde al sarcolema, membrana celular o también endomicio. Y si fuera a ser descriptivo, imaginen ustedes que es como si tuviera una placa de plastilina, yo aplicara mi mano con fuerza y quedara hundida mi mano un poco sobre esa plastilina, es lo que va a configurar lo que llama la hendidura neural. Aquí, con el número 11, se representa muy bien un axón terminal que ha sido rechazado, subido, desplazado para poder ver esta cuna que va a quedar aquí al fondo, lo que en conjunto va a configurar lo que se llama la hendidura neural. Bien, o sea que un solo axón, para poder tener una amplia área de cobertura de impacto sobre la célula muscular, se debe dividir en lo que llamamos las prolongaciones digitiformes, abarca la superficie, pero no solo eso es suficiente para que haya una muy buena superficie de contacto y que la electricidad pueda pasar del nervio al interior de la célula. Otro fenómeno que ocurre muy interesante es que la membrana celular en el sitio donde se apoya el axón terminal se va a replegar. Si ustedes ven aquí con el cursor estoy mostrando, esta parte sería la parte de la membrana del sarcolema que va a recibir este axón y observen ustedes cómo en ese sitio la membrana se repliega logrando configurar lo que llama la hendidura neural. Es en ese sitio donde se va a producir la transmisión del impulso. Si nos alejamos un poco más, vamos más distal, vemos en este esquema, en esta figura, los elementos que he venido mencionando. Tengo el axón motor cubierto por la vaina de mielina que está en ustedes aquí, y miren ustedes que a partir de este punto de cuello aparece la célula de Schwann. Esta es la célula de Schwann que lo que hace es continuar el papel aislante que venía cumpliendo la mielina para evitar que en este sector ya más terminal el impulso eléctrico se vaya a perder. Entonces observen ustedes aquí, por ejemplo, cómo en la parte terminal del axón tengo unas mitocondrias que me dan cuenta de una gran actividad metabólica. Aquí se consume buena cantidad de oxígeno. Y tengo aquí la conformación de unas vesículas que van a albergar el neurotransmisor que se denomina la acetilcolina. Esa acetilcolina es muy importante porque va a ser el neurotransmisor principal de esta unión neuromuscular y además hay otros neurotransmisores, pues, pero tengo por ejemplo la noradrenalina y otros péptidos. Pero bueno, me interesa porque la mayor parte corresponde a la acetilcolina. Y esa membrana de este botón terminal, de esta parte terminal del axón, va a tener en su membrana canales de calcio activados por voltaje, de tal suerte que cuando el estímulo llega, el potencial de acción llega a través de este axón y va a electrizar, a electrizar esta parte terminal del axón, lo que va a ocurrir es que va a ingresar calcio al interior de esta parte terminal del axón y ese calcio es el responsable de que estas vesículas de acetilcolina vayan a vertir el contenido a este espacio entre el axón y la membrana celular. Este espacio que queda entre el nervio y la membrana celular es lo que se llama la hendidura neural. Muy bien. Entonces, una vez ese impulso va a caer aquí sobre esta parte terminal y la acetilcolina se va a vertir a la hendidura neural, esa acetilcolina lo que hace es activarme los canales iónicos de sodio que tiene la membrana celular, abren esos poros, esos canales, entra sodio, sale potasio y el resultado entonces es que esta membrana postsináptica, se llama la membrana postsináptica, la que corresponde a la membrana celular, va a sufrir una despolarización. Muy bien. Entonces, veámoslo en este otro esquema. Tengo aquí el axón, esto es mielina, esta es la célula de Schwann,
Esta es la parte del botón terminal del axón. Estas son las vesículas de acetilcolina. Esta es la membrana celular, este es el sarcolema. Este es el repliegue, las invaginaciones, una especie de repliegue de la membrana celular, donde van a estar los receptores para esa acetilcolina. Y aquí en rosado, este es el interior de la célula muscular. O sea que aquí en este espacio rosado que estoy mostrando con el cursor, sería donde yo voy a tener todas las organelas que componen la célula muscular. Tengo ahí los miofilamentos, tengo el retículo sarcoplásmico, tengo mitocondrias, etc. Muy bien. Entonces observen ustedes que esta acetilcolina, una vez se libera del botón terminal, esta, es expulsada por la acción del calcio, es expulsada a la hendidura neural y esa acetilcolina va a actuar sobre estas terminales, sobre estos receptores de la membrana postsináptica que son sensibles a esa sustancia y al abrirse, como ven ustedes aquí, entra el sodio, sale el potasio y ese cambio de polaridad es el que va a electrizar, me va a producir todos los fenómenos en los que va a resultar la contracción muscular. A este nivel es importante mencionar que esa acetilcolina, para que cese su acción sobre estos receptores de la membrana postsináptica, debe desintegrarse. Y eso se logra mediante la presencia, mediante la activación de una enzima que es la acetilcolinesterasa. Entonces, la acetilcolinesterasa es la encargada de desintegrar la acetilcolina, lo separa en acetato y colina. De esta manera ya queda inactivo y este canal vuelve y se cierra. Importante es tener en cuenta de que aquí hay una gran actividad metabólica. Observen la presencia de mitocondria en el botón terminal, responsables de producir ATP para poder darle poder reciclar la colina. Miren ustedes que la colina es retomada y usando la acetilcoenzima y la colina, mediante la colina acetiltransferasa, yo vuelvo a configurar la acetilcolina para el siguiente estímulo que está por venir y que me va a activar de nuevo el músculo. Es así como esta unión neuromuscular es tan importante tenerla en cuenta porque es una estructura determinante de la actividad muscular. Inclusive, este es un punto de mucho interés, de mucho trabajo que se viene investigando como uno de los sitios donde se puede explicar de una manera al menos parcial la aparición de la fatiga muscular con el ejercicio. Bien, hasta ahí tenemos la parte del control neural del movimiento. Pero eso no es todo. Tenemos otros elementos del sistema nervioso que son determinantes, que son críticos para yo poder controlar bien la contracción. ¿En qué consiste? Consiste en que tiene que haber un elemento que me permite identificar qué tan estirado, qué tan elongado está el músculo para poder cumplir una función fundamental de darle el tono a esa masa muscular. Vamos a hablar entonces del uso neuromuscular. Ese uso neuromuscular es una estructura que está al interior del músculo y las células musculares que hemos descrito hasta ahora son células musculares que están inervadas por una motoneurona alfa, pero resulta que hay al interior de esas células unas fibras musculares que reciben una inervación particular. Resulta que ustedes ven aquí en esta figura C que hay unas fibras musculares que ya no son estas blanco y negro, sino que las he coloreado en naranja, que no tienen los núcleos en la parte periférica de la membrana celular, sino que están apiñados. Están agrupados en la parte central de la fibra nuclear. Estas se llaman células de saco nuclear. Y tenemos otras de cadena nuclear. Si ustedes observan aquí en la figura D,
van a poder evidenciar que este nervio que proviene a estas células que acabo de mencionar es bien diferente del nervio que proviene de una motoneurona alfa y que va a una fibra convencional como la que hemos mencionado. Estas son las que acabamos de describir en las diapositivas anteriores, pero observen ustedes cómo esta fibra nerviosa viene a, a conectarse con las fibras musculares eh, eh, en forma de ovillo. Es decir, la terminación de ese nervio lo que hace es enrollarse, es enroscarse, así algo similar como en los resortes de las minas de lapicero, lo entorchan, pero está adherido a la membrana celular, es como si el resorte metálico de la mina no estuviera flotante, sino que estuviera como pegado al caucho de la mina. Y entonces esa estructura es muy interesante porque al estar dispuesta de esta manera sobre la célula muscular, va a permitir captar, censar, identificar el estado de longitud de la fibra. De tal suerte que si yo estiro el músculo, pues estos ovillos se van a estirar y lo contrario, si el músculo se acorta, pues estos músculos van a perder la tensión y esos fenómenos mecánicos van a ser enviados a la médula espinal por la vía posterior, pero está organizado a través de las células gamma. O sea que esto llaman las motoneuronas gamma, las que van a controlar este movimiento. Entonces, bien, el punto es que cuando la percepción de longitud del músculo disminuye, es decir, la tensión ha bajado, entonces estas terminaciones sensitivas van a informar a las motoneuronas gamma para decirle al sistema nervioso medular que el músculo no tiene suficiente tensión y a través de las células de las motoneuronas gamma, ya no alfa, sino gamma, estas células van a ser responsables de producir un grado de contracción muscular suficiente para que el músculo mantenga su tono. Entonces, este concepto del tono muscular es muy importante para los profesionales de la actividad física en el sentido de que corresponde a un mecanismo nervioso propio del músculo esquelético y que hace que se mantenga, el músculo mantenga un tono. Sin embargo, vale la pena pues mencionar de que esto difiere desde el punto de vista neurofisiológico de lo que la gente este es el concepto neurofisiológico real del tono muscular. Existe de manera eh, amplia en la población el uso del término tono para hablar de la firmeza que tenga el músculo. Entonces realmente son conceptos distintos. Si un músculo pierde el tono es porque se ha dañado este componente que acabo de mencionar del uso neuromuscular. Y un ejemplo, y un ejemplo muy claro de esta característica es lo que pasa en un músculo cuando hay una parálisis. Ustedes habrán visto personas que tienen parálisis faciales en el cual la gravedad hace que toda esta musculatura se vea sin ningún grado de contracción. Eso es la falta de tono muscular. Diferente a la falta de firmeza que tiene un músculo que está desacondicionado y que no tiene un programa de fortalecimiento suficiente para mantener un buen tono del músculo. De tal suerte que es importante diferenciar en el escenario del ejercicio físico lo que es el tono muscular de lo que es la firmeza. Sin embargo, yo considero que sigue siendo válido, en fin de cuentas es muy utilizado el término del tono muscular para que no es grave y se puede utilizar se puede seguir utilizando la terminología cuando el usuario le dice a usted que lo que quiere es tonificar. Entonces, bien, señores, hasta aquí lo que hemos revisado es el tema de el control neural de la contracción muscular, un elemento que es muy importante para poder comprender el desempeño motor físico de cualquier individuo y tendrá esto todavía aún más relevancia cuando nos estamos refiriendo a el control neural
de patrones de movimiento tan complejos como los que se requieren en ciertos gestos de actividad física e inclusive podríamos ir aún más allá si hablamos del alto rendimiento deportivo, donde requerimos un muy alto desempeño en ciertos aspectos técnicos de una disciplina deportiva que van a necesitar del individuo de que su sistema nervioso central integrado con la parte muscular se desempeñen suficientemente bien. Es solo con base en estos conocimientos que podemos avanzar en el conocimiento de cómo desempeñamos. Entonces, hemos visto las bases del control neural del movimiento, cómo el sistema nervioso central en sus dos niveles cortical y medular van a participar de una manera muy importante en el control de la actividad muscular. Hemos hablado de las características de esos nervios que saliendo de la médula espinal van a llegar hasta el músculo y sus características y cómo está cubierto por la mielina. Hemos visto en detalle la unión neuromuscular y lo que allí ocurre y cuáles son las sustancias que intervienen en la contracción muscular para finalmente haber entrado en el componente tan importante que nos determina el tono muscular como es el uso neuromuscular. Muchas gracias.